Claro, el himno. Muy bien, aquí estamos Ándale. ya, mi estimadísimo señor Alejandro Arroyo, comunidad de Narramestos. Hoy tenemos un invitado de lujo, sui generis, original, letrado, culto, pero Exacto. además que nos reserva la posibilidad, la valiosa oportunidad de conocer sobre un tema del que hemos hablado en anteriores episodios, pero jamás desde la óptica que lo haremos en esta ocasión. Hoy tenemos el privilegio de contar con la compañía de Rodrigo Strobi Viviani. Él es chileno, él es un experto en temas financieros. Él Literal, es, querido señor Salinas, nos vamos hasta Chile. nos vamos hasta Chile. Estamos en Chile, Es correcto, ya ¿no? estamos en Latinoamérica, Y ¿no? estuvimos hace algunos episodios en El Salvador, Ah, sí, hemos estado en Argentina y en nos Los falta Ángeles. en Los Ángeles. Y yo Ok. creo que a usted le faltaba también visitar Chile, ¿no? Bueno, ya lo estamos haciendo hoy Ya y lo lo estamos estamos haciendo. haciendo con mucho gusto. Bueno, nada más Exacto. para cerrar con la Sí, introducción perdón, de mi pero buen como Rodrigo. siempre, como siempre. No, no pasa nada, mi No, estimado como Alejandro. Lo que siempre. pasa es que nos gana el ímpetu de O comenzar sea, la conversación. Yo sí quiero nada más hacer el apunte de que por favor. Rodrigo, además de ser un perito en materia financiera, Ujú. conoce bien las entrañas de ese universo, de cómo funcionan los fondos de inversión y cómo pueden sacar provecho los capitalistas o los inversionistas de las diferentes oportunidades que hay en ese segmento o en ese mundo. Además tiene la gran y dichosa, digamos, robustez, posibilidad de entender la inteligencia artificial aplicada para este segmento. Ese es Y el tema. ese es el tema, cómo la inteligencia artificial que ya hemos visto en otros episodios como un Ujú. intruso, como una oportunidad, como una extrañeza, como un riesgo. Ahora vamos a tratar de entenderla y creo que lo haremos de muy buena manera a través de la visión de nuestro invitado Rodrigo. Nos da muchísimo gusto recibirte, Rodrigo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. ¿Ah? Buenos días, buenas Espero verlo Buenos tardes, en días, Chile. estimado noches. Rodrigo. Oye, Rodrigo, Uh, quisiéramos comenzar brevemente Exacto. preguntándote por lo básico. ¿Quién es Rodrigo? Platícanos brevemente de ti, que sabemos por lo pronto que eres financiero, que sabes de tecnología y particularmente de inteligencia artificial, que estás en Chile, pero danos oportunidad a nosotros y a toda la comunidad que sigue este espacio. Platícanos, tú, ¿qué estudiaste? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Platícanos. Bueno, primero, cuando uno se presenta, lo primero es decir que es casado, ¿Ok? felizmente. ¿Eh? Muy bien. Sí, no nos vaya a caer la Gestapo, ¿verdad? Entonces, sí, eso es casado, casado, casados. Sí, 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 sí. Y fíjese, señor Salinas, felizmente, Y Sí. felizmente casados, sí. Que no quepa la Y, menor duda. que no quepa la menor duda. y que tengo 4 hijos, Bien. ya 2 trabajando, 2 universitarios. Y bueno, yo estudié ingeniería en Santiago. Y bueno, toda mi vida me he dedicado a los emprendimientos y a hacer gestión de proyectos y empresas. Ok. Y he pasado por distintas áreas industriales y en los últimos 4 años, después de que Chile entró en esta crisis social del 2019, Ok. yo como hice un break en mi vida y decidí focalizarme solamente en 2 áreas, que fue el área de la industria de la minería y el cobre en Chile, porque es el Ok. área, en nuestro producto y es exportable y se vende en dólares. Entonces, frente a cualquier problema que tuviéramos internamente, bueno, independiente a lo que pase, se vamos a seguir produciendo cobre. Y el otro ámbito fue el ámbito de la inteligencia artificial financiera, porque es un mundo exportable, es global en definitiva el producto y nosotros en Chile tenemos capacidad humana de primer nivel, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito de la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, la plataforma para el desarrollo es bastante óptima y lo mismo, también es exportable y es fácilmente escalable, porque cuando uno habla en el mundo financiero, en realidad lo que le importa al inversionista es entender el producto, que sea simple y que tenga rentabilidad y riesgo contenido. Correcto. Entonces, no es es fácil, el lenguaje universal, lo que simplifica desde Chile, el último rincón del mundo, escalarlo globalmente no es tan complejo.
De hecho, estamos ahora ustedes en Chile y yo en México, así que es el mejor ejemplo. Muy Oh, bien. mi querido Julio, que nunca había visitado Chile, pues ahí está, ya Ya, estamos ahí, ya, entrándole. A ver, estimado Rodrigo, independientemente de que trataremos y procuraremos a lo largo de este breve tiempo, lamentablemente, de comprender un poco más acerca de lo que es la inteligencia artificial en el mundo financiero, yo quisiera saber cuál es para ti el encanto de precisamente abordar este tema. Hay, como todos sabemos, si uno googlea inteligencia artificial, finanzas, hay un mundo de información a la cual desde luego toda nuestra comunidad está invitada a abordar, a explorar, pero lo interesante aquí sería que nos hicieras favor de comentar, dado un hombre con gran trayectoria, con muchísimos años de experiencia, que conoces muy bien el mundo corporativo, no se diga seguramente el sociopolítico que hay en Chile. Es decir, entonces, ¿qué le encontraste de encanto a este que, lo dijimos antes de comenzar, es un tema finalmente crucial para el mundo contemporáneo? ¿Qué te atrapó de este tema? Mira, me atrapó. Te voy a responder en dos pasos. Uno, que cuando uno entra al mundo de la inteligencia artificial, Ujú. yo en lo personal entré porque me impresionó cómo hay tanta información que se nos pasa frente a la cara y no somos capaces de capturarla. Ok. Y el segundo paso, una vez que te involucras, Ujú. empiezas a descubrir la profundidad de oportunidades y mejoras permanentes que tiene este sistema. Entonces, como de esto de cuento una anécdota entretenida, yo entré en inteligencia artificial porque estaba en Roma junto a mi Ujú. señora y Ujú. los niños me habían obligado a ir a una heladería a comer helado de vainilla. Ok. Y yo no quería, y mi señora, no tenemos que ir, por los niños, la mano que aprieta. ¿Quién manda? Sí, sí, sí. Así que estamos en Roma, reina, ¿qué vamos a ir a comer helado? Vamos a otra parte, bonito, caminemos, un café. No, helado, Helado, gelato, dice por ahí. helado. Y llegamos a la heladería y hay una cola. Ya, Ujú. reina, ¿sabe qué más? No. Cola no, po, o sea, no, botón, esperemos. Bueno, llegamos, hicimos la cola. Señor, ¿qué quiere? Dos helados de vainilla. Oiga, señor, no hay. Oiga, ¿pero cómo? 10.000 kilómetros vuelo para comer helado de vainilla y no hay. Que no haya No, de señor, baño. no hay. Oiga, le dije, haga un favor, deme lo que queda al fondo, o sea, pero solucioneme, o sea, vengo a esto, que es lo que dicen mis niños. Señor, de verdad no hay. Bueno, resultado de la historia, para hacerlo corto, yo había leído, efectivamente, que hace 4 meses había habido un tifón en Madagascar que producía el 70% de la vainilla del mundo. El precio de la vainilla se disparó por 10. Tuve la información, lo leí, no lo procesé, y en vez de comprar vainilla, me fui de viaje a Roma. Sería rico hoy día, ¿viste? Fíjate, nada más, qué interesante. sí, Y qué ahí, interesante. y ahí fue como increíble como uno tiene información, la tuvo, y ni siquiera en mi caso no es que no la tuve, pero no fui capaz de procesarla, de asimilarla. Y ahí enganché con la inteligencia artificial. Bueno, y después que me meto en el mundo de la inteligencia artificial, uno se da cuenta que es casi para uno, desde la perspectiva de uno y el ámbito de uno, el ámbito es infinito. O sea, uno puede Ujú. trabajar en lo que de hecho, la angustia es que hay que ir, el ámbito es tan grande que hay que ir como colocando Claro, límites, que si claro, no es imposible avanzar. claro. Oye, Rodrigo, y en Qué el buena caso historia, particular de señor la Salinas. finanza, Ujú. porque uniste dos universos Ujú. que pareciera que no tenían nada de compatibilidad y al contrario, son perfectamente compatibles porque en las finanzas hay un montón de datos, muchísimos, y a veces lo que Sí, nos falta es capacidad para entenderlos, para procesarlos, para cruzarlos y demás. Entendería yo perfectamente que el cruce entre inteligencia artificial y finanzas cuadra desde esa óptica, pero no implica riesgos, no es de cederle a una inteligencia artificial el criterio sobre algo que puede ser fatídico, como perder el capital, como perder el patrimonio o como hacérselo perder a terceros. ¿Cómo entiendes tú, cómo ves esto de la inteligencia artificial y los riesgos que posiblemente pueda entrañar el que se aplique en un tema tan delicado como este? Mira, lo que tú estás planteando lo tiene dos aristas. Una que es desde el punto de vista del sesgo de las decisiones de inversión, ¿Cierto? donde, donde la inteligencia artificial, más que traer riesgos a la mesa,
saca riesgos, porque en Oh, definitiva hoy día los fondos de inversión dependen de analistas expertos que cobran cientos de miles de dólares para invertir plata que no es de ellos. Y las correcto. decisiones que toman son sesgadas. Y con la misma información, si ese día se pelearon con la polola o la señora, no sé cómo se dice, pueden decidir vender. Y si ese día se tomaron un rico café, pueden decidir comprar. Es muy Entonces, emocional la decisión, ¿no? es Sí, muy emocional. Entonces, ese sesgo, la inteligencia artificial lo elimina de raíz. No hay sesgo decisional. Y además, la decisión es más informada, porque al tener más datos, el proceso de análisis es mucho más completo. Entonces, por un lado, más completo y sin sesgos emocionales. Sin embargo, como todo en tecnología, tiene riesgos asociados. claro. Claro. Los riesgos asociados son desde las zancadillas internas que te hacen los mismos fondos de inversión, porque un fondo de inversión que decide usar inteligencia artificial despide a 50 analistas. Entonces, los mismos analistas tienes Se el van del riesgo otro lado. que se vayan del otro lado y te hagan pisar el palo y te caigas. Sobre todo porque tienen información, ¿no, Rodrigo? O sea, tienen el expertise en términos operativos, tienen información y lejos se convierten en detractores y en aquella banda que te puede causar problemas al sistema. Un poco O visto sea, así, ¿no? sí, sí, no, es que es tal cual, porque eso, hoy día el mundo financiero es glamoroso, porque el que toma mejores decisiones es la estrella y es Claro, el mejor pagado. claro. Y a ese señor, le gusta o no, de aquí a 5 años no va a tomar esas decisiones. Pierde el glamour, queda fuera del partido. Entonces, el cambio cultural que viene tiene un riesgo implícito, porque siempre los riesgos, o sea, los cambios afectan a alguien. Y dado que esto afecta al actor principal, que es el tomador de decisiones, hay una resistencia al cambio muy fuerte. Y es un riesgo que hay que tener considerado cuando uno va al mercado con estos productos. Y lo otro que Ajá. es propio también de las tecnologías, que cuando uno encuentra herramientas muy buenas, se enamora y empieza a hacerse esclavo un poco, no hacerse esclavo, a exacerbar las prestaciones. Por ejemplo, Ujú, la inteligencia artificial te permite a ti tomar, hoy día cierra el mercado y tú puedes procesar los datos hoy para tomar la decisión mañana, en la mañana estén tomadas las decisiones de inversión. ujú. Entonces, esa velocidad no existe en el proceso humano. Entonces, cuando el riesgo de eso es que por hacerlo más rápido te empiezas a saltar los controles. Y si te saltan los controles, subiste mal una base de datos y la decisión fue errada. Pero no es porque sea errada la inteligencia artificial el proceso, es porque el control en beneficio del tiempo, porque el gerente te está apurando, porque Ujú. va a abrir el mercado chino y quiere saber qué hace con el cobre, te obliga a saltarte un proceso y cometiste un error. Y la decisión es errónea. Entonces está ese riesgo de siempre forzar a la técnica más allá de lo que robustamente permite. Eso Hay algo. significa, adelante, mi Adelante, estimado adelante, no, Alejandro. por favor, señor Salinas, si usted. Es que estamos con muchas No, preguntas. hombre, es que sabe que, señor Salinas, a mí ya hasta se me antojó. De hecho, es un poco lo que quería preguntar a propósito A mí de, ya creo hasta que se. vamos en línea. Oye, precisamente, bueno, pues ya tomando la palabra al señor Alejandro Por favor. Rodrigo, esto está al alcance de cualquiera. No me refiero a la inteligencia para mí, sino el acceder yo a un fondo o un servicio que esté colegiado, que esté soportado por inteligencia artificial y que me evite los riesgos de la emocionalidad, los riesgos de el sesgo y que me ofrezca información mucho más objetiva. Tal vez no me va a decir qué decisión debo tomar, pero probablemente sí me puede pintar el panorama entre los riesgos más altos y los riesgos más bajos, o las decisiones más cercanas a lo que busco versus las decisiones más alejadas a lo que busco. ¿Eso está al alcance de cualquiera o eso solamente ocurre entre bancos y ocurre entre instituciones financieras? El objetivo normal, digamos, es que esté al alcance de todos. Ok, Ujú. Y desde el punto de vista del producto, es muy fácil de entender el producto final. El más complejo es que el usuario final le tenga confianza.
Ese es Por el tema. el, o sea, es distinto. O sea, lo que voy a repetir son palabras de varios gerentes. Dice, estimado Rodrigo, tu producto es mejor que el fondo de inversión commodities de BlackRock, por ejemplo. Wow. Pero si yo invierto la plata de terceros en BlackRock y pierdo la plata, no es mi culpa. Yo le culpo a BlackRock, que como tiene prestigio Ah, internacional, yo estoy cubierto. Pero si puse la plata en tu fondo de commodities y la pierdo, la culpa es mía. Entonces, el go to market, no sé cómo lo llaman en México, pero o sea, el ujú, llegar al cliente y que el Ujú, cliente tenga la confianza, eso es muy difícil. Y en nuestro caso, ujú, para lograrlo, nosotros tomamos una decisión estratégica bien dura, que es focalizarnos en nuestras predicciones. Nosotros lo que hacemos realmente es predicción de precios, de ujú, instrumentos financieros. Es focalizarnos en mejorar esas predicciones, en sus ujú. KPIs de consistencia, de certeza y ampliar la gama de instrumentos permanentemente. Porque mientras más instrumentos tengas, más donde elegir, menor riesgo tienes. Y pasarle esos datos a administradoras locales, no gigantes. No queremos un JP Morgan, claro. queremos empresas de nivel intermedio que manejen activos locales, que sean prestigiosas en sus países, para que ellas validen nuestras predicciones, nuestros portafolios de inversión con backtesting de 5 años, 6 años, y ellos a sus clientes se lo ofrezcan, porque ellos tienen un prestigio ganado ya. Entonces, parte del valor se lo dejamos a ellos, pero tenemos el beneficio de avanzar más rápido Correcto. y nos anclamos al prestigio y la marca de ellos. Acabas de dar con dos aspectos bien interesantes que quisiera ahondar un poquito más previo a que posteriormente nos hagas favor de pues casi, o no, señor Salinas, como que el paso a paso de qué es eso de predecir precios, ¿no? Para que nuestra audiencia más o menos vaya siguiendo una ruta, porque esto es bien interesante que con base en datos que se recopilan y con base a un contexto y con base a información, ¿sí? La herramienta, digo, perdóname si a lo mejor es más sofisticado que la palabra herramienta, pero el instrumento, vaya, va configurando hacia dónde se va a dar el comportamiento, en este caso de los precios, y poder predecir, como bien dices, poder más o menos vislumbrar escenarios de comportamiento y entonces Mm, el cliente o las personas ya pueden tomar mejores decisiones. Pero antes de llegar a eso, hay dos aspectos bien importantes, precisamente pensando en lo que mencionabas de BlackRock, y otro que es algo, me parece crucial, que es el tema cultural, ¿sí? Un caso aquí en México, y yo lo recuerdo porque fueron clientes míos hace 15 años, el sistema de pensiones, ¿sí? Y había una lucha, o más bien, había la claridad de que era necesario introducir la cultura financiera en México. Es decir, era incontestable, ¿sabes? Que hay que introducir cultura financiera y la posibilidad de que la gente comprenda que tiene que pensar en el largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer campañas de cultura financiera, de la importancia del ahorro, de la importancia de la inversión. A 15 años de distancia me encuentro a algunos amigos que estaban en ese tiempo en el sector. Me dicen, la verdad es que no hemos avanzado mucho, por muchos esfuerzos que tú observas, Rodrigo, querido Julio, observamos, y vaya, no hay institución financiera que no haga esfuerzos en esa materia. Se avanza poco. ¿Por qué se avanza poco? Caso mexicano, hay una concepción en relación al dinero, al futuro, a la riqueza, que más allá de que esté bien o esté mal, ya hay una creencia muy particular. Y darle el giro a esto pues es un cambio cultural. Para ti en lo particular, y lo hemos visto desde México, o sea, sabemos, lo tenemos muy claro, que Chile, en nuestro contexto latinoamericano, es un país de vanguardia en muchísimos mm, aspectos. No mm, obstante, lo cual no deja de tener este halo finalmente de este espíritu latinoamericano. Tú en lo particular, ¿qué
aspectos culturales ves como oportunidad, pero también como traba para que en un momento dado instrumentos de esta naturaleza, que ya llegaron para quedarse, ahora sí que quien no le entre se va a quedar afuera y así va a ser, y se lo decimos de una vez a la comunidad narramestiana, neta, si no le entran, se van a quedar fuera. Entonces, esto ya llegó para quedarse. Para poder entrar, ¿qué aspectos culturales ves tú que son tanto trabas como oportunidades para que esta actividad, esta operación, este comportamiento frente al dinero, frente a las inversiones bajo el instrumental de la inteligencia artificial pueda tener un mayor despliegue, al margen ahorita de los riesgos que ya nos hiciste a favor de comentar, pero para que tenga una mayor, llámese, evangelización, mayor difusión, mayor arraigo en la gente? Buen punto, Alejandro. Voy a improvisar un poco porque es una idea que nunca Venga. había pensado, Ajá. pero tengo, yo creo, ciertas luces al respecto, porque si tú miras un negocio, voy a usar el ejemplo de ustedes. Ustedes, Narramesta, es Uh-huh, un emprendimiento que les gusta, les apasiona, uh-huh. y lo hacen por gusto. O sea, al final del día, uno no hace eh, su trabajo diario solo por dinero. Hay Correcto. otras motivaciones. Y tú has usado una palabra que es bien bonita, que es evangelizar. Entonces, tú puedes postular un camino que es maximizar el valor económico de tu empresa, y eso hoy día implica, en el corto plazo, quizás que el mejor socio nuestro sea ir a hablar con un Bridgewater, con una empresa que maneje billones de horas de inversión americana. Porque basta que agarren un pedazo de su fondo y lo inviertan en el tuyo y agarras un crecimiento explosivo. Sin embargo, eh, a veces uno vive en Chile, usted en México, uno vive una realidad distinta. Y desde Ujú. esa mirada, uno dice, bueno, eh, y tenemos para nuestro nivel, digamos, de empresas, los niveles de inversión que se manejan localmente son suficientemente grandes para hacer un muy buen negocio. En Chile se manejan solo las AFP, que son los ahorros de los chilenos, Ok, 300.000 millones de dólares. Entonces, vaya. ya con ese monto ya basta por sí solo, digamos. Claro, Sí, claro. Y en sí, México debe ser otro monto mucho más grande que eso. Y en ya hablamos Brasil, de billones. Ajá, exacto. en Brasil son billones de dólares. Entonces, bueno, nuestra mirada por un tema cultural, entendiendo que queremos llegar a más personas que se beneficien de estas herramientas de inteligencia artificial, creemos que el paso más evangelizador y estratégico para nosotros, para además tomar un poco más de poder, es buscar socios estratégicos locales que entiendan a su gente, que entiendan culturalmente por qué invierten. Porque en Chile, el que invierte en Chile es un motivo distinto al que invierte en Perú quizás, o en Correcto. México. Cada uno tiene sus tiempos, a uno le gusta invertir en dólares, al brasileño quizás le gusta invertir en reales porque confía más en el real, y en Chile nos gusta invertir en dólares porque tenemos más aprensiones al futuro. Entonces, y eso pasa por socios locales estratégicos, que ellos nos vayan pidiendo, oye, ¿por qué no incluyes en tu portafolio? Nosotros en Brasil, por ejemplo, tenemos mucha soya, incluye en tu portafolio soya, porque nos interesa. Ustedes en México son grandes productores de acero. Entonces, Rodrigo, Ujú. ¿por qué incluyen en tu portafolio acero, por ejemplo? Entonces, uno tiene más, y es más entretenido también, porque, bueno, va interactuando con gente, va aprendiendo. Entonces, es un poco, eh, in- intenté responderte, Alejandro, es difícil Sí, sí, tu pregunta, pero yo creo que por ahí hay ciertas luces, digamos, ¿eh? Qué sí, sí. interesante, Rodrigo, porque siguiendo en línea con la pregunta de Alejandro, y que creo que es una pregunta que nos planteamos todos los que no necesariamente estamos muy versados en el tema, ¿cómo se alimenta esa inteligencia de lo que ocurre en el sector? Pensando, tú estás en Chile, pero tienes una muy interesante propuesta de negocio para quienes sean inversionistas en México, en Guatemala, o en Canadá, o en Estados Unidos. ¿Cómo se nutre esta máquina, por decirle de alguna forma, de los patrones de consumo, de intereses, de productos, de indicadores económicos que le hagan sentido a la toma de decisión en esa localidad? O dicho de otra forma, ¿es exportable lo que ya de facto está ocurriendo ahí en Chile contigo a que lo traigas a otros países? Bueno, un poco el foco nuestro es
o sea, primero el producto nuestro es, desde el punto de vista de la inversión, es exportable, Ok, que es un portafolio. ¿Es correcta la palabra? En México se usa portafolio o cartera. igual, los dos. Ambas, ¿Ya? ambas. Entonces, nosotros nuestro producto es un portfolio de commodities, de inversión. Ah, Entonces, esto es un portfolio que se balancea semanalmente. Entonces, y la instrucción es muy fácil. Tú dices, son tres columnas. Está el commodity, está la instrucción que tú haces y el porcentaje de tu portafolio que va a ese instrumento. Entonces, por ejemplo, tú dices cobre. La instrucción es, o sea, el ítem es cobre. La instrucción es compra cobre. Y el segundo dato es 17% de la cartera se compra en cobre. Okay. Segunda fila, maíz. Vende maíz, 17% de la cartera a la venta de maíz. Tercer ítem, concentrado de hierro, por colocar algo de México. Compra 24% de la cartera. Entonces al final tú sumas y te tiene que dar un 100% de lo que tú colocas en lo que inviertes. Entonces la instrucción es muy fácil porque tienes el nombre del commodity y la acción que tienes que tomar. Perdón, y me faltó una columna que es la más importante. Tienes para las contingencias, una tercera columna que es el stop loss, que es para evitar pérdidas. Por ejemplo, estás comprando trigo, parte de la guerra en Ucrania, cae el precio o sube el precio un 42%, entonces tú tienes un stop loss al 2,7%. Entonces acotas tu pérdida, porque por más inteligencia artificial que tenga, no es una bola de cristal, no adivinas Ah, todo. buen punto. Predices, Entonces, mas no adivinas, ¿no? O sea, no es una bola exactamente. de cristal, no es el genio de la lámpara, es con base en datos, formulas escenarios los más cercanos a la realidad. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Ok. así es. Sí. Si Qué quieres, interesante. ahí ahondar un poco, que es interesante, porque todo esto se basa en lo que tú bien acabas de decir, Alejandro, en alimentar estas herramientas con datos correctos. Correcto. Pues si tú alimentas, o sea, primero no puedes alimentar con miles de datos porque la capacidad computacional es limitada y lo hace carísimo y tiempos muy largos de días. Tú tienes que hacerlo más económico y en minutos. Entonces, la selección de datos es muy compleja, pero muy entretenida, porque tienes que con datos numéricos describir una industria, lo que no es fácil. Entonces, en este proceso es lo que más me apasiona a mí de todo esto, describir la industria con números. Por ejemplo, voy a colocar dos extremos. Predecir el precio del petróleo es casi imposible, porque depende de las decisiones de dos sauditas que se reúnen con el señor Putin. Sí, 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 Y sí, eso Cierto. totalmente. no tienes cómo identificarlo. No tienes cómo saber el precio de la acción de Enron, porque no sabes qué se dijo en el directorio, o el nivel de deuda, o los balances, a nombre de Enron, porque fue el problema de los balances. No me acuerdo si Enron o no, fue la empresa hace un par de años con balances malos. O sea, como trucados. Sí, sí, Entonces, sí. hay instrumentos financieros difíciles de predecir, porque tienen muchos datos que uno no tiene acceso. Pero los Ujú. commodities, en general, responden a fundamentos. No hay, da lo mismo que en el gerente, o sea, es como el precio responde a oferta y demanda en definitiva. Entonces, es más fácil predecir un precio de commodity que de una acción, porque el commodity lo puedes representar con números en forma mucho más fácil. Y ahí tú tienes que decidir qué números identificas la industria. Y eso, el historiador es fundamental, porque para decidir eso tienes que entender el commodity, el contexto en que trabaja, en que se desarrolla, quiénes son sus principales productores, qué afecta a esos productores. Entonces, voy a entrar en el ejemplo más concreto. Ujú. En el café, poca gente sabe que Vietnam es el segundo productor del mundo de café. Ah, mira. Es curioso, pero nadie Sí, sabe. sí, sí. Y en Yo pensaba Vietnam, que era Chiapas. Y sí, seguramente y, de Sí, los. y sí, Vietnam, Vietnam entonces, ok. y es curiosamente Vietnam, el año 50 no había ni una planta de café plantada en Vietnam. Y es una política de la posguerra del gobierno de Vietnam para sacar de la pobreza a su gente. Entonces, cuando tú entiendes la génesis, te das cuenta que en Vietnam no hay grandes productores. Son miles de productores chicos.
Ok. que comparten Ah, cultivos de café con cultivos, no me acuerdo ahora, creo que era algodón, porque era otro, pero tienen dos cultivos. ujú, Entonces, la producción de Vietnam depende fuertemente de las políticas públicas del país. Si les da abono a esos productores o no les da abonos. Te cambias a Brasil, que es el gran productor de café, y hay grandes cafeteras. Entonces, la dinámica de Brasil, de la producción, es distinta a la de Vietnam. Y tienes que representar esas dos industrias muy bien. Entonces, tienes que meter datos de clima, que el clima incluye temperatura, precipitaciones, heladas. Tienes que meter datos financieros, tasa de cambio de los países, Ujú. tasas de interés de los bancos, cómo se mueven las bolsas en cada uno de esos países, porque son inversiones. Entonces, estructurar todo esto es lo más entretenido que hay. Y Sí, hay sí, que sí, sí, sí. meterse. Y participan, lo entretenido es que participan con distintos actores porque tienes que meter financieros, porque después de los datos, dice, ¿de dónde saco el dato? ¿Cuál es mi fuente? correcto. Es muy entretenido esa parte. Y ahí No, está el corazón de todo esto. no sé si ya detectó, señor Salinas, algo que es bien interesante de lo que nos comenta Rodrigo, Ujú, y que yo lo detecto de él en lo particular, pero que es curioso que hay una narrativa alrededor del mundo financiero y del dinero y de los negocios justamente contraria en el siguiente sentido. Rodrigo plantea algo que es muy poco común, o al menos en los acercamientos que tenemos, que es una honestidad frente a la manera de cómo operan las cosas. Es decir, correcto. honestamente, ¿sí? No puedes invertir aquí porque tiene esta situación. Honestamente, la situación de este mercado tiene que ver, o sea, vaya, el factor honestidad que genera confiabilidad, genera desde luego una colaboración a partir de ese elemento. Ujú, Pero el gran problema es que esta confiabilidad ya también, no sé si sea cultural o no sé si sea de algún país o en general, está muy en entredicho en muchos aspectos. Es decir, el sector de la inteligencia artificial y las finanzas traen ya frente a sí una serie de prejuicios en los que, si no se le explica bien a las personas con toda claridad y honestidad cierto. hacia dónde, pues, ¿qué prevalece? El prejuicio, ¿sí? Sí. Entonces, si, como es, a ver, hay cosas que son de largo plazo. Morgan Housel, el famosísimo columnista estrella del Wall Street Journal, lo decía muy claro, ¿sí? En un texto que es un gran referente, ¿no? De cómo piensan los ricos. La cuestión frente al dinero y frente a las inversiones tiene que ver con algo más allá de la inteligencia, es el comportamiento, cómo te comportas frente al dinero, cómo te comportas frente a las inversiones, y entender que en esto no es inmediato, tienes que estar jugando en el mejor sentido del término, porque las más grandes inversionistas, si tú no me lo dejarás mentir, Rodrigo, puedes invertir en 100 cosas y te va mal, por decirlo así, en 97, pero en las tres que te fue bien, se hacen multimillonarios, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la gente? Quiere todo inmediato. Entonces te metes a las redes y es cómo hacerse rico en 15 días, ¿sí? De inmediato el chip de la Ujú, inmediatez. ujú. Cómo generar en YouTube ingresos de $1 millón mensuales. Entonces ahí va toda la gente, toda la bola de incautos, ¿sí? Encuentran farsa, encuentran charlatanería, como lo hemos planteado muchas veces, querido señor Salinas, ¿sí? Ujú. ¿Y cuál es la realidad? Que no es así, que es una cuestión de largo plazo. ¿Cómo lucha, estimado Rodrigo, tu sector, el sector financiero, el sector de la inteligencia artificial, ante este mundo de la inmediatez de la gente que te dice, híjole, es que si me estás diciendo que algo hasta dentro de 6 meses como que es demasiado, híjole, es que si yo invierto aquí, ¿a poco hasta dentro de un año voy a ver ganancias? ¿Sabes? O sea, y entonces ponen entre las cuerdas, en este caso a ti, a las compañías que dedican a esto, sí, híjole, entonces, o sea, una, tengo que ser honesto, pero dos, se me pueden ir de clientes, no les voy a mentir, pero entonces, ¿cómo operar con este jaloneo de entrecruces narrativos, de prejuicios, de tanta cosa que hay, para que en un momento dado podamos girar la tuerca en ese aspecto, Rodrigo? Mira, me sirve mucho lo que estás planteando tú porque yo creo que es una mirada súper, eh, es muy propia de México lo que tú estás planteando y Seguramente. Uh -huh. viene a refrendar
la decisión de buscar socios locales, socios estratégicos locales, porque Ok. esa problemática en Chile no es tan directa, porque en definitiva a cualquier trabajador en Chile, el 13% de su sueldo va a sus pensiones obligatoriamente, a fondo propio. Entonces, él no tiene que cuestionarse si ahorro o no, Ya no lo cuestiona, claro. lo obligan entonces, su cuestionamiento es en qué instrumento pongo esa plata. Esa es la Exacto. libertad que él tiene. Ujú. Entonces, la preocupación nuestra es más de informar que tome una decisión respecto a si coloca un fondo más riesgoso o menos riesgoso, en qué consiste. Entonces, por lo que tú planteas, la dinámica de decisión de cada país es muy propia. Ok. Y eso habla bien de tener socios locales. Y ahí quiero ahondar en un punto Por favor. que la inteligencia artificial viene a solucionar un problema básico, esta cuestión de las inversiones, que es el riesgo. Yo con mi papá converso muchas veces, tú dices, papá, ¿en qué tienes tus ahorros? No, yo tengo la plata en fondos AAA más. ¿Y qué es, papá, AAA más? Ujú. No, no sé, me dijeron que era muy poco riesgoso. Entonces, No, y además pero suena bien, ¿no? Triple A con un más quiere decir que pues, es positivo. Exacto. claro, pero papá, te das cuenta que eso es un grupo de expertos que se juntan en Nueva York a puerta cerrada que definen porque les pareció que era poco riesgoso. Pasan 6 meses, papá, ¿cómo está tu fondo A más? No me digas nada, lo perdí. No, ¿qué pasó? Porque es que vino la crisis bancaria, por Rodrigo. Entonces, al final nos dicen, son medidas de riesgo sesgadas, volvemos a lo mismo, donde un grupo de expertos decide el nivel de riesgo. ¿Por qué se llegó a eso? Porque no había herramientas matemáticas que te permitieran medir el riesgo. Y la inteligencia artificial hoy día va a ser disruptiva en esto, porque te da medidas de riesgo objetivas, numéricas. Entonces, yo te puedo decir, oye, mi fondo de commodities, de 17 commodities, tiene un riesgo de predictibilidad de 0,97. Para aclararlo, el riesgo de predictibilidad, si tú tienes una línea, el riesgo de predictibilidad del punto siguiente es cero, porque es una línea. Entonces, Claro. el riesgo de predictibilidad de una línea se mide es 1. Y si tienes puntos aleatorios, la medida de predictibilidad es 0, porque no sabes qué va a ser el próximo punto. Pasar. Correcto. Entonces, el fondo nuestro tiene un riesgo de predictibilidad de 0,97. En los últimos 2 años, tú lo mides y 0,97 el riesgo. Para que tengan una referencia, el riesgo del IPC, el IPC es el instrumento financiero de la Bolsa de Comercio, ustedes, ¿no? Tiene un riesgo de predictibilidad menor al 0,20. Y el Nasdaq tiene un riesgo de predictibilidad de 0,47. Entonces, yo te estoy dando métricas, no te estoy dando un BD menos. Exacto. Tú decides, pues, si quieres colocar en Nasdaq, o quieres colocar en IPC, o quieres colocar en el fondo commodities. Decisión personal tuya. Pero yo, por lo menos, responsablemente, te puedo dar una métrica objetiva, repetible, consistente. Que pasan 2 años más y te la puedo volver a dar. Y eso hace una Wow. diferencia, porque tú, bueno, tú puedes decir, oye, mira, la rentabilidad del Nasdaq y el fondo commodity se ven más o menos igual, pero el riesgo de esto es menor. Voy a meter un poco de plata en esto. Tienes más herramientas propias para decidir tú. Y eso es muy, muy importante. Yo creo que en la inteligencia artificial, en este ámbito del riesgo, va a generar un cambio disruptivo en la forma de hacer las inversiones. Y, No existe y hoy día. tal y como lo estás exponiendo, Rodrigo, se está abriendo un horizonte todavía inexplorado y van a romperse hitos, van a caer paradigmas, van a caer esos consejos que a puerta cerrada, esas cajas negras en las que se tomaban decisiones de forma a veces arbitraria o a veces colegiada, a veces basada en hechos, a veces no necesariamente. Eso le va a dar un empoderamiento a las personas para tomar decisiones de una forma mucho más autónoma, porque va a estar basado en datos y no en criterios, y no en políticas, y no en asuntos que están fuera del alcance de las personas. Pero eso también, y es una pregunta que te planteo abiertamente, eso también puede generar ciertas resistencias de de las mismas instituciones, sobre todo de las que están encumbradas, para que de pronto aparezca en el mercado
alguien que mucho más rápidamente, a mucho menor costo, le esté procesando Exacto. información al mercado. ¿Tú percibes eso, Rodrigo? Absolutamente. Ok. Y eso viene a refrendar un poco que para nosotros, siendo desde Chile el fin del mundo, empresa chiquitita, con buenos productos, pero somos pequeños, nos sale mucho más fácil negociar con socios estratégicos locales que quieran tener una herramienta novedosa, robusta, consistente, que les permita diferenciarse del resto. Y para nosotros, bienvenido que ellos sean los futuros JP Morgan, los futuros Bridgewater, los futuros BlackRock, que ellos sean la cara visible frente a los inversores. Nosotros no tenemos ni una intención, no hace falta tener la marca, no la queremos seguir siendo chicos, pero expertos en lo que hacemos, en predicciones, en ampliar más productos, y en eso entonces creemos que esta necesidad de incorporar inteligencia artificial es mucho más urgente en los chicos para no caer frente a los grandes y para tener algo distinto frente a sus inversores. Entonces, nos permite hacer una negociación más uno a uno. Claro, claro. Pues por ahí podría ir la narrativa, ¿no, Rodrigo? O sea, precisamente estos instrumentos son particularmente para aquellos que o sea, que tienen determinada dimensión, determinado alcance, pero que les garantiza cierta fortaleza Sí. a lo largo del tiempo en la que esa solidez los puede catapultar hacia algo mucho más poderoso Sí. y no para otros que en un momento dado, pues ya traen una serie de mecanismos que a lo mejor esto precisamente les viene a sacar ronchas, ¿no? A ver, Rodrigo, ya para ir perfilando el cierre, se necesita tener mucho dinero para invertir, se necesita tener, vaya, ser una empresa que con determinado capital. Obviamente, digo, yo que, ¿cuánto traigo en la bolsa, señor Salinas? Ay, 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 déjeme ir a pedir prestado. Este, ¿Cuánto? Porque digo, muchos decimos, oiga, nos encantaría, sí, pero híjole, hay que tener 1 millón de pesos o de dólares o de lo que sea. ¿Hay límite? ¿A partir de cuánto? ¿Hasta dónde? No sé. ¿Es para todos esto, Rodrigo? Bueno, parte de la decisión de nuestros Ujú, socios estratégicos es que ellos estén abiertos a todos. O sea, no ujú, que pongan cuotas mínimas, no que evidentemente o sea, no pueden recibir $10, pero $1.000 sí. ok. Y es razonable que alguien que pone $1.000 versus alguien que pone $100.000, el costo de administración sea distinto. Claro. Y eso lo entiende cualquier persona. Pero para nosotros es importante que el fondo sea abierto a todos. Bueno, y $1,000, pero contra el hecho de que voy a reducir de manera significativa el riesgo de la decisión y dejar de estar a merced de las políticas de grupos que administran de una forma cerrada, hermética, las gestiones de esos fondos, creo que los vale. Yo creo que hay un gran potencial para darle más poder a las personas sobre cómo manejar de manera autónoma su patrimonio. O las instituciones, incluso entendería que pues, las pequeñas y medianas empresas que deseen también ver algún complemento paralelo de inversión que mantenga sanas sus finanzas, una especie de colchón, pueda recurrir a este tipo de recursos y garantizar que pues tengan cierta salvedad, si no es que se conviertan después en una línea de negocio propia. ¿Sí me explico? O sea, que también en la parte de capital, pues el negocio empieza a encontrar un dividendo que le suministre, que lo oxigene, que le garantice viabilidad, futuro, sostenibilidad. ¿Cómo va el negocio, Rodrigo? Sé que ya estás trabajando, que ya tienes empresas, personas, fondos. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta este momento? ¿Con qué te has encontrado? Me he encontrado, es una mezcla de sentimientos en las administradoras, porque las administradoras saben que tienen que entrar en inteligencia artificial, pero por otro lado, le tienen desconfianza a lo nuevo. El mercado Claro, financiero es gente muy tradicionalista, entonces, pero en eso como somos pequeños y no tenemos ansias de ser los que salimos al mercado por el nombre, tenemos la flexibilidad de escucharlos. Y
responderle a sus inquietudes. Entonces, y eso es caso a caso. Entonces, con un fondo de inversión, por ejemplo, con Atacama Invest, que es un fondo de inversión chileno, que no son expertos en commodities, pero que creyeron en nosotros, nos pidieron dos cosas para validar el instrumento. Que hiciéramos un backtesting de la inversión de los últimos 5 años. Y en los últimos 5 años rentó el portafolio dólar más 32%. Y después de eso, nos pidieron que fuera auditado por un tercero, experto financiero nacional, de buen prestigio, que corriera los algoritmos de inversión él solo. Nosotros pasarle los algoritmos y que las decisiones las corriera él, para que los resultados tuvieran una auditoría independiente. Y con esos dos chequeos, ellos se atrevieron a estructurar este fondo commodities. Entonces, y con otra empresa, el camino que tomó, que es otro fondo de inversión local también, importante, experto en activos alternativos, no quisieron tomar esa ruta. Ellos prefirieron que nosotros les mandáramos por 6 meses nuestras predicciones los domingos en la noche. Y después de 6 meses, si las predicciones cumplían con las expectativas, ellos se comprometían a colocar X cantidad de dinero en dólares en el fondo. Entonces, como no estamos yendo a consumo masivo, nos ajustamos a lo que el cliente le dé confianza y tenga tranquilidad. Entendemos que cada uno tiene sus miedos, sus aprensiones, cada uno conoce, hay gente que conoce más de inteligencia artificial, gente que conoce menos, gente que tiene acceso a más riqueza, gente que... Cada uno mide, esto es a la medida, cada uno tiene sus propias... Y lo podemos hacer. Y entonces, feliz de hacerlo también, y es parte de entretenerse, digamos. Y eso, la inteligencia artificial nuestra al menos, tiene la flexibilidad que podemos ajustarla rápidamente a lo que nos vayan pidiendo. ¿Ya tienen participación en México con algunas compañías? No, no tenemos participación Pero en la México. tendrán, pero la tendrán. Queremos. Van a ver que sí. Sí, yo Van a creo ver que sí, estimado definitivamente sí. Rodrigo. Sí, yo Oye, también creo Rodrigo, que sí. ya para cerrar, yo quisiera ver qué oportunidad hay, que nos hicieras favor de plantear, así a grosso modo, cuáles son los grandes beneficios. Haz de cuenta que mi querido señor Salinas trae un fondo de inversión y trae capital, ¿no? Y yo soy un ciudadano, un obrero de la palabra y un talachero del lenguaje, pero que por alguna razón ahí trae su dinerito. Entonces, que nos dijeras, a ver, ¿por qué sí entrarle? ¿Y qué vamos a experimentar? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos de beneficios vamos a tener para nosotros? Yo de entrada te lo digo, o sea, yo con el simple hecho de verte, a mí ya me generas desde luego muchísima confianza, pero pues como todo en la vida, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver con qué se come esto que nos trae esta buena persona que vemos enfrente. Para que nos puedas comentar, para que nuestra audiencia se lo lleve, si pudiéramos cerrar un poco con eso, estimado Rodrigo. ¿Cuáles son los beneficios y qué nos va a hacer sentir todo esto de la inteligencia artificial, las inversiones, el mundo financiero? Ya, te voy a responder de guata, de lo Bien, que a mí me nace. bien. Sí, Yo por creo favor. que uno piensa cuando en finanzas y en ahorro que es rentabilidad. Y mi opinión es que es mucho más complejo que eso. Porque al final del día lo que uno busca es dormir tranquilo. O sea, Fíjate, señor Salinas, No, ese es está bien bien. importante, Está ese va. completamente de acuerdo Duerme conmigo. tranquilo, cabrón. Ajá. entonces, creo que la inteligencia artificial te va a dar métricas de rentabilidad y de riesgo y transparencia en qué inviertes, que la gente va a dormir más tranquilo. Siempre va a haber un nivel de incertidumbre, porque el mundo Bueno. no es predecible. Pasan pandemias, pasan crisis políticas, hay guerras. Entonces, el que diga que tiene la bola de cristal, No hay manera. mentira, no Claro. existe. Pero lo que sí podemos garantizar con bastante certeza es que el mundo cambió. La gente va a poder dormir más tranquila, va a tener métricas, va a saber en qué está invertida su plata. Es decir, porque hoy día, te digo, ¿en qué tiene la plata? En el fondo XXW. ¿Y qué tiene el fondo? No sabe. Entonces ahora tú le puedes decir, oye, tu plata es
17% cobre, 42% soya y concentrado de hierro 21%. Y lo puedes decir, y lo puedes revisar el precio del mercado. Entonces, eso te da tranquilidad. Duermes más tranquilo. O sea, yo creo que eso es como un gran... La inteligencia artificial, estamos partiendo en esto, ¿ah? Entonces no va a pasar en un mes, pero en el largo aliento, la gente va a dormir más tranquila por cuando estos beneficios le empiecen a llegar. Wow. Oye, ¿Cómo ves, Rodrigo, señor no, Salinas? hombre, yo ya, ¿dónde pongo el dinero? Usted dígame dónde lo pongo. Usted que sí, Es- pues, señor Salinas, yo voy a salir a seguir presidiendo la chuleta, mi querido señor Salinas, pero para... ya lo que tenga, póngalo, esos $1,000 que tiene ahorita en su cartera, ya de una vez póngalos ahí. Hay domingos que uno no los gana, ¿verdad? Sí, aquí de esos $1,000. ¿Cómo no? Está buenísimo, señor Salinas. Sí, sí, Apúntelo, señor Salinas. Tenemos que sí, estar sí, ahí, señor Salinas. sí. El mundo. Oye, yo nada más quiero pedir a Rodrigo, ¿en qué sitio de internet o en Ah, qué sí, 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 sí. red social, dónde puede la gente que nos esté escuchando Conocer y más. nosotros conocer más? Sí. ¡Oh, qué difícil! Mire, yo le ofrezco dos cosas. Una, el Ajá, sitio nuestro, ajá, que es... Se entiende lo que hacemos, pero no es el sitio de portafolios de inversiones, es un sitio de pricing. ok. Ah, Es ok. www.priax.ai. Priax.ai, ok. Priax es fácil, es Ujú, PRIAX.ai. ujú. Ese es nuestro spin-off de pricing, que es Ok. todo un área de informes de precio, que le competimos a las grandes internacionales que hacen asesorías de precio, evolución de mercado y ese tipo de cosas, digamos. Correcto. Y lo otro, que, bueno, mi mail, al que quiera, yo gozo con esto, es mi pasión y mi vida, así que feliz Buenísimo. de atender las consultas que quieran y encantado, digamos. Muy bien. Perfecto. Eso está apareciendo aquí abajo en la pantalla para que quienes nos están observando. Entonces, Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por Bien. ponernos sobre la mesa un tema tan interesante, crucial para el mundo contemporáneo, que el desafío al que nos enfrenta este mundo es, y sobre todo el financiero de la inteligencia artificial, es que no hay de otra, hay que entrarle, ¿sí? Y desafortunadamente, esperemos que no, pero va a haber rezagados, ojalá sean los menos posibles, pero va para allá o no, señor Salinas, ya va para allá Estoy de y pues, acuerdo. pues hay que entrarle. Y vaya, como en todo, con las reservas del caso, en el sentido de tener muy clara la información. Y nosotros celebramos, Rodrigo, que tú, tu empresa, todo lo que planteas sea con esa claridad, con esa honestidad, con esa transparencia y con esa pasión, porque entonces nos conecta mejor y podemos abrir a la disposición en este tema, ¿o no, señor Salinas? Perfectamente. Yo estoy muy, digamos, sorprendido Sí, positivamente por este horizonte que se nos abre de una aplicación novedosa, disruptiva, como el propio Rodrigo nos lo expuso, de la inteligencia artificial para darle visibilidad, objetividad a cosas que suelen ocurrir exacto. solo en escritorios ocultos, encumbrados en los rascacielos de las principales ciudades financieras del mundo. Y ahora no, ahora lo tenemos al alcance gracias a la ciencia, gracias a la tecnología y a la voluntad de gente brillante como el propio Rodrigo. Muchas gracias, hermano, por Gracias, haber aceptado la Rodrigo. invitación, ¿eh? Gracias a usted, le agradezco la oportunidad, muy entretenida además la conversación. Estar con gente que le interese esto, que comparta la pasión y las ganas, es lo más entretenido que hay. Con muchísimo gusto, muchísimo éxito, Rodrigo. Nos mantenemos en contacto. Nárrame, esta es tu casa. Puedes Sí, considerarla desde ya. Y pues nos seguimos encontrando. Señor Salinas, pues vámonos que ya nos vieron. pero nos van a seguir viendo, mi estimado. Eso, así me gusta. Mi querido César, muchísimas gracias por tu apoyo, diseño de arte, Javo Galván. Nos vemos a la próxima. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Igual. Adiós, abrazo. Bye.